Bueno, estos días estuve pensando un montón y reflexionando un montón sobre nuestros roles como militantes, como cristianos. En mi caso son dos cosas que se juntan, soy ambas, me considero ambas, aunque no participe activamente de ninguno de los dos espacios, son dos miradas que te quedan una vez que te atraviesa la misión, nunca más dejas de misionar. Una vez que te atraviesa la militancia, nunca más dejas de militar. Y, y bueno, yo todo empezó con... Todo empezó siempre en realidad, porque escribí algo que les quiero compartir, pero esta idea terminó de cantar en mí cuando, cuando Cristina los otros días sube el mensaje que le manda un padre para sumar al Salón de las Mujeres la imagen de la Virgen de Luján. Y yo dije, wow, qué loco. 2 años que no milito orgánicamente, que no tengo bajada de línea orgánica o directa, y sin embargo, ella habla y yo siento que esa línea ya estaba. Y no porque sea una iluminada ni una genia de la política. Los que dicen que son genios de la política no lo son. Nunca, nunca. Yo pensé que tal vez sí, pero no lo son. Pero fue sentir es una conexión con que todo lo que estaba procesando, todo lo que estaba pensando, lo termina de condensar Cristina como siempre, que habla ella y me enamora, me da ganas de sumarme a militar, de salir a hacer un montón de cosas. Y bueno, nada, escribí esto que les quiero compartir. Cuando empecé a militar no me reconocía peronista. De hecho, era lo único que me hacía ruido de sumarme a la cámpora. Amaba a Néstor, amaba a Cristina, pero para mí la experiencia de peronismo también había sido el gobierno de Menem. Peronismo era Aldo Rico. Peronismo eran muchas personas que me expulsaban del peronismo. En mi primera actividad política, un compañero me preguntó si era peronista y le respondí que era kirchnerista, que no podía decirme peronista porque no tenía el conocimiento total de la doctrina y de la historia del peronismo, que de hecho el peronismo neoliberal había dejado a mi papá sin trabajo cuando abrió las importaciones y destruyó la industria nacional. Ese era mi argumento. Yo asumía la vara de un peronómetro sin siquiera saber que ese concepto existía. El compañero me contestó que no era necesario tener todos esos conocimientos, que el peronismo se siente, no solo se entiende. Me pareció una respuesta muy romántica y la verdad que como buena hija de Trotsko, antes de asumir una identidad política tenía que leer todo al respecto, porque así lo hizo mi papá para definirse marxista-leninista. Esas palabras quedaron dando vuelta en mí, en mi cabeza. Pasaron meses de militancia, meses de ver gobernando al peronismo, meses de tratar de entender esas contradicciones y me di cuenta que podía traspolar un argumento para defender esta nueva identidad peronista que creía que crecía poco a poco con el mismo argumento con el que defendía mi identidad como cristiana de la Iglesia Católica. Mi argumento era que había una iglesia institución y una iglesia pueblo, que no podía dejar que se arroguen el nombre de cristianos, católicos, apostólicos y romanos solo la derecha y los milicos. Que si bien hubo una iglesia cómplice, una iglesia institucional cómplice, también hubo una iglesia pueblo que fue detenida, desaparecida. Y leyendo un poco más, entendí también que los grupos de acción católica fueron fundamentales para el desarrollo de las resistencias peronistas que confluyeron en Montoneros, por ejemplo. Es más, los primeros cristianos sufrieron persecución, secuestro, tortura. Se tenían que organizar de forma clandestina, porque había un imperio entero buscándolos para matarlos.
El nombre de Jesús estaba proscripto y tenían el dibujo del pescado para identificarse, haciendo referencia a la multiplicación de los panes y los peces. Ese símbolo sería el equivalente al Perón vuelve que había pintado tantas veces esos meses de militancia, y ahí terminó de cerrar todo. Me asumí peronista porque entendí que el peronismo era Menem liberando genocidas, pero también era Néstor bajando los cuadros. Me abracé al peronismo y nunca más lo solté. Entendí sus contradicciones. Algunas van a demandar más tiempo y lectura para terminar de asimilarlas, pero estoy en ese camino. Tenía una clara influencia antiperonista por mi papá. Hablábamos mucho de política. En el marco de mi intento porque valide mi nueva identidad peronista y que la asuma él también, porque peronismo también era Néstor y Cristina, y aunque él haya sido víctima del peronismo acuerdista y vendepatria, nada, amaba a Néstor y a Cristina. Volviendo, me fui. Él me contó una anécdota cuando yo lo intentaba convencer. Me haces acordar a mí cuando quería convencer al abuelo que lea materialismo histórico. Y él me escuchaba atento porque sabía que era importante para mí. Pero un día me dijo, yo soy ferroviario. Trabajaba de lunes a lunes, sin franco, sin vacaciones y sin aguinaldo. ¿Sabes quién me dio todo eso? Perón. Así que muy lindo tu librito, pero voy a morir peronista. En ese preciso instante nos dimos cuenta que estaban pagando justos por pecadores. No le debíamos entregar la bandera del peronismo a los que habían ganado las elecciones con el escudo justicialista, pero que habían pisoteado las 10 verdades peronistas. Habían usado a Perón y Eva para hacer todo lo contrario a lo que el justicialismo proclama. Soy peronista como Menem y Duhalde, pero soy peronista por Cristina, por Néstor, por Eva, por Perón. Soy católica como Juan Carlos Aramburu o Antonio Plas. Y soy católica y cristiana por Jesús, por los padres palotinos, las hermanas francesas, el padre Mujica, el Pocho Leprati y tantos otros mártires que lucharon por la justicia social, se la jugaron por su pueblo y fueron consecuentes con lo que el Evangelio le exige a los cristianos. Siempre defendí mi identidad, en la iglesia como peronista y en la militancia como católica. Mi papá era un ateo, comunista que se convirtió. Él hizo el cursillo de cristiandad sin mayores expectativas, de hecho lo hizo solo por insistencia de mi mamá que estaba enferma, y si él no lo podía hacer, y si él no lo hacía, ella tampoco lo podía hacer. Ese fue su encuentro con la fe, y el proceso de acercamiento fue difícil. Estacionaba el auto lejos de la catedral para que no lo vieran los compañeros del partido. Sentía adrenalina por el solo hecho de ir a una misa, hasta que se asumió cristiano y defendió su fe. Y cuando fue a dejar las filas del comunismo les dijo, no hay ninguna contradicción entre mi ideología y lo que Jesús propone. Esas frases quedaron grabadas en mí. Y así también me asumí peronista. Y no solo no encuentro contradicciones entre mi fe y la militancia. Las siento complementarias. Milito con las herramientas que me dio la misión popular de los misioneros redentoristas. Para los que no saben, cada congregación tiene un carisma. El santo fundador de los redentoristas es San Alfonso. Encarna la opción por los más pobres y necesitados. Él quería que los redentoristas predicáramos con un estilo muy sencillo. En sus libros decía frecuentemente, prediquen de tal manera que todos los entiendan. El pan de palabra divina debe ser repartido en pedacitos para que queden saciados hasta los más sencillos. Aquellos predicadores que se predican a sí mismos causan un gran estrago en la iglesia. Eso que aprendí desde los 8 hasta los 18 años, que es cuando paso de la misión a la militancia, lo apliqué siempre a la hora de pensar la política. En fin, no solo son dos caminos que se cruzan y se entrelazan en mi vida, la misión y la militancia,
sino que me siento plena con identificarme con esos dos espacios. En la palabra yo encontraba argumentos para defender la Iglesia más allá de los errores y horrores que ha cometido históricamente, sabiendo que como el peronismo han usado el nombre de Jesús para cometer crímenes terribles contra la humanidad y obrar de una forma totalmente opuesta al mensaje de amor que vino a darle Jesús a los hombres. Hay un pasaje de la Biblia que dice: ay de aquel que escandalice a mis pequeños. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Todos los que usaron el nombre de Dios para corromper inocencias, para matar y perseguir por su identidad sexual, los que en santa confesión le han sacado data a las madres de Plaza de Mayo para secuestrarlas y desaparecerlas, igual que a sus hijos, van a ver tronar el escarmiento que Dios les tiene preparado. Esto mismo, una vez más, lo puedo traspolar a la militancia y a la política. Nada, era compartirles eso, ¿no? Ser consecuentes con lo que uno cree, uno piensa y uno milita. Y en estos días, el 31 se va a cumplir un año más que mi papá no está. Yo empecé a militar en gran parte por su influencia, porque cuando él me contaba las historias de militancia, yo quedaba muerta de amor y quería ser como él. Y a su vez misionaba como él. Aprendí a tocar la guitarra porque él necesitaba, él había empezado, se había comprado un charango y quería tocar en la misa el charango, pero si él tocaba el charango faltaba una guitarra. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra y me empecé a conectar con la música desde ahí como una necesidad para misionar, para las misas. Y bueno, también la música y él y la política también se entrelazan, se mezclan. Y por ejemplo mi papá, con la canción de Silvio Rodríguez, ya partió en Nicaragua, creo que es, que habla de la revolución nicaragüense. Bueno, él haciéndome escuchar esa canción, yo era muy chica, me explicó de la revolución de Nicaragua. Y a su vez misionando, me tocó cantar el credo nicaragüense, que no quiero hacer revisionismo histórico ni darles una clase de nada, porque no es la idea, pero hasta el momento, cuando la iglesia llega a Latinoamérica, durante mucho tiempo se usaban cantos gregorianos, e incluso el Concilio Vaticano II ayudó mucho a que sea una iglesia más cercana, a que se dejen de dar las misas en latín y esas cosas, que la gente iba y, por ejemplo, que el cura le hable al pueblo y no que esté de espaldas al pueblo, es simbólicamente un montón. Y son gestos de la iglesia que abraza y se hermana con su pueblo, que hace lo que Jesús le pide. Y Francisco también es una muestra de lo que hay que ser y hacer como cristianos, de lo que hay que hacer cuando uno tiene o adquiere algún poder de decisión o ocupa algún lugar de poder, ¿no? Ser consecuente con lo que uno predica, con lo que uno hace. Y bueno, como les decía, me enseñé la revolución nicaragüense con Silvio Rodríguez y canté el credo nicaragüense, que también sale de la misa campesina, que bueno, que es una forma, que es lo que permitió, por ejemplo, que hoy nosotros tengamos la misa criolla, porque la misa, los cantos eran gregorianos y eran muy distantes, entonces la misa se convirtió en un encuentro, en una fiesta como tenía que ser, una fiesta del pueblo que construye su fe, que se hermana, que hace presente a Jesús. Y bueno, nada, mi papá siempre me dijo que me anime a cantar. De hecho, en las misas cantaba y tocaba la guitarra, pero nunca había subido nada, así que
les voy a compartir un pedacito de esa canción que aparte la letra muestra esa iglesia pueblo que yo defiendo, esa iglesia pueblo que nos convoca a seguir luchando contra la injusticia, que nos convoca a luchar contra todos los gobiernos que deshumanizan al otro, como dice Francisco. Así que bueno, con mucha vergüenza les voy a compartir mi interpretación de El Credo Nicaragüense. Y bueno, gracias por escucharme. Creo, Señor, firmemente que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y las lunas, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando por el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz y de luz verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, y en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque está vivo en el rancho